Muy buenas tardes, bienvenida licenciada Yesenia López al conversatorio en el doctorado en Justicia Criminal y Ciencias Forenses de la Universidad de Occidente. Usted está desarrollando el tema de Derecho Penitenciario. Entonces le quería agradecer su presencia y preguntarle algunas cosas para compartirla con las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. ¿Qué piensa usted sobre la acepción de derecho penitenciario? ¿Es una acepción correcta, licenciada, en su concepto? Muy bien, muy buena noche. Es un gusto para mí estar acá compartiendo con una persona de tanta altura como usted, doctor. Y con respecto a la pregunta que se me dirige sobre si es correcta o no la acepción de derecho penitenciario, es una acepción que ha sido muy utilizada y que muchos tratadistas la han considerado correcta. En lo personal la considero correcta si la vemos desde el punto de vista de qué es el derecho penitenciario. Si el derecho penitenciario es el conjunto de normas jurídicas que regula la ejecución de la pena o de las medidas de seguridad luego de encontrarse una sentencia ejecutoriada que le da prácticamente el justo título al Estado para poder ejecutar esa sentencia y realizar todo el cúmulo de acciones o de actividades necesarias para la reinserción y rehabilitación sobre la persona denominada penado, la palabra derecho penitenciario puede ser justa a esa actividad. Así lo podemos observar desde los primeros precursores de lo que es el derecho penitenciario, como John Howard, como Jeremiah Bentham, en los cuales el primero de los mencionados, Howard, que fue un inspector de prisiones, pudo observar la vida dentro de las prisiones y que existía ciertas falencias dentro del quehacer de las prisiones. Pudo observar que se violentaban algún tipo de derechos en las personas privadas de libertad y como precursor formuló ciertas conclusiones acerca de los cambios que debían realizarse dentro de las prisiones. De igual manera, Jeremiah Bentham también realizó algunos estudios, incluso analizó lo que realizaba el mismo Howard. Incluso tuvo a bien mencionar que Howard murió mártir de las prisiones, murió mártir de su quehacer porque al visitar las prisiones se contagió de una enfermedad, lo cual trajo como consecuencia su fallecimiento. Entonces se puede constatar que el derecho penitenciario inicia precisamente, o la semilla del derecho penitenciario inició dentro de las mismas prisiones. Y como conjunto de normas jurídicas inició también con algún tipo de reglamentos, como por ejemplo Giovanni Novelli, que fue un director penitenciario en Italia, y él creó el reglamento Novelli, el cual ya era una parte de legislación muy a lo interno, pero que traía como consecuencia que los derechos que podían estar siendo violentados fueran desvanecidos cada vez más. Al menos esas eran las ideas que ellos tenían como visionarios. Lo realizaron también otras personas que conocieron la vida en las prisiones, como Montesinos en España, como Crofton en Inglaterra, los cuales ingeniaron nuevas formas de buscarles un quehacer a las personas privadas de libertad. Y esa es la semilla de lo que es el penitenciarismo moderno, el cual inicia para algunos pensadores desde el mismo año de 1955 con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, ya como una legislación no solo para un país, sino que una legislación a nivel mundial, y desde ese entonces ya podemos hablar de lo que es un verdadero derecho penitenciario, pero que inició su semilla y el germen fue con el mismo penitenciarismo de los pensadores a los que he mencionado. Incluso en las lecturas que tuve me pareció, incluyendo también el tema femenino de Victoria Kent, que fue una directora de lo que es el sistema penitenciario
en su país, España, y que también fue una visionaria. Tuvo a bien visitar prisiones y también ingenió formas de buscarles un quehacer a las personas privadas de libertad. Entonces, la semilla empezó precisamente dentro de lo que son las prisiones, y en ese sentido considero que la denominación de derecho penitenciario o la acepción de derecho penitenciario es correcta. Bien. Por supuesto que a Guatemala la doctrina llegó desde siempre y Guatemala funcionó siempre con reglamentos, pero costó muchísimo trabajo por diversas razones que llegase a ser una ley el sistema penitenciario. Es muy joven, tiene apenas 13 años, empezó en el año 2006. Entonces esa ley del sistema penitenciario que tenemos vigente, más la praxis, cómo funcionan los centros penitenciarios con todas sus falencias de hacinamiento y que los condenados o sentenciados están juntos con los preventivos, etc. Le pregunto, ¿usted cree que ese sistema penitenciario está funcionando adecuadamente en nuestro país? Como bien lo mencionaba, doctor, lo que es el sistema penitenciario en sí en Guatemala es de muy reciente. Inició en el año 2006 con la ley del régimen penitenciario. Todavía muchas de las normas contenidas en la ley del régimen penitenciario y en su reglamento son ley vigente pero no positiva. No han llegado a funcionar porque precisamente tiene poco tiempo. Por ejemplo, lo que es el régimen progresivo, el cual hasta hace tal vez con la nueva política penitenciaria en el año 2015 se inició a hacer algunas acciones para que pueda entrar en vigencia lo que es que es el régimen progresivo. Entonces existe mucha normativa que no ha llegado a conceptualizarse y a realizarse en la práctica. Entonces, prácticamente lo que es el sistema penitenciario en sí en Guatemala ha funcionado muy poco, porque es algo que está en sus inicios apenas. Le hace falta mucho para poder contemplar una verdadera aplicación de la ley del régimen penitenciario en un porcentaje alto y del reglamento a la ley del régimen penitenciario. El reglamento pues también tiene muy poco tiempo y no se ha logrado realizar todas las acciones necesarias para su cumplimiento. Como bien le mencionaba, si vamos a contemplar lo que es la ley del régimen penitenciario, se ha llevado a cabo porque se ha cumplido en cuanto a los beneficios penitenciarios, que sí se han aplicado, como la redención de penas. Pero el régimen progresivo, que va más allá de un simple beneficio penitenciario, porque busca estructuralmente que en la persona privada de libertad se realicen ciertos estudios, ciertos análisis y cierto proyecto de vida que sale y que nace del mismo privado de libertad, con la ayuda de un equipo multidisciplinario, pero en Guatemala no existen ni siquiera los equipos multidisciplinarios dentro de cada una de las prisiones, no están completos, y eso hace que no se puedan cumplir a cabalidad todas las funciones tan necesarias que debe realizar los profesionales, y motivar precisamente a los privados de libertad a que se incorporen a actividades productivas, a actividades educativas, a actividades incluso religiosas, actividades deportivas, todo ello que les ayude para que al obtener la libertad estas personas puedan en realidad decirse que es una persona útil a la sociedad. La mayoría de personas, si se van a realizar alguna actividad útil, lo hacen por sí mismo o por sus propias necesidades que tienen de realizar un trabajo dentro de la prisión o dedicarse a lo que son estudios dentro de la prisión, pero lo hacen por sí mismos, no porque el Estado contemple ciertas actividades quizás no tanto obligatorias,
pero sí necesarias impulsar y motivar en las personas privadas de libertad. Entonces estamos, como quien dice, en los inicios de lo que es el cumplimiento de la ley del régimen penitenciario y de un sistema penitenciario real en Guatemala. En tanto que eso ocurra, ¿qué se puede hacer, licenciada? Muy bien, en tanto que eso ocurre, porque son cuestiones presupuestarias mucho más difíciles de contemplar por parte del organismo judicial, lo que se puede hacer son mejoras a lo que es la gestión interna o la gestión penitenciaria. Existen muchos proyectos que se están realizando en los juzgados de ejecución. Uno de ellos es prácticamente buscar que el archivo es la base sobre la cual descansa el funcionar del juzgado de ejecución. Entonces, de alguna manera, para agilizar la gestión penitenciaria, que ese archivo tienda a rebajarse con el escaneo de dicha documentación y que toda la documentación pueda estar en registros computarizados, y eso dé acceso más expedito a las personas a poder conocer el cómputo de su condena, los beneficios penitenciarios, las fechas en las que pueden optar a los beneficios, cuándo pueden hacer sus requerimientos, y eso pues vaya a bajar un poco por lo menos la cuantía de personas que llegan a requerir información por parte del juzgado de ejecución. Y también un control más que todo interinstitucional que debería haber de la pena, en donde tanto el Ministerio Público, organismo judicial, Defensa Pública Penal puedan tener un sistema más ágil para las peticiones. Y eso es un nuevo proyecto que se está realizando, se acaba de iniciar y precisamente busca eso, que haya una mejor relación entre las instituciones para que todas las peticiones puedan caminar de manera más expedita y la justicia sea más pronta y cumplida. Correcto, sí, es que la política criminal en ese sentido ha funcionado desde el punto de vista de que técnicamente es posible tener esa interconexión. Lo que ha ocurrido es que a veces, como cada institución es autónoma, entonces no permite que se socialice la información y finalmente nos produce cosas como esta mora tan grande que está ocurriendo. Pensando en eso y en las voces que corren a veces públicamente, ¿qué opinión le merecería a usted ceder a entidades privadas la administración del sistema penitenciario? Muy bien. Si bien es cierto, pues sí es necesaria cierta cooperación interinstitucional, pero dentro de lo que son las instituciones estatales, considero, llegar ya a un punto de privatizar lo que es la función penitenciaria, lo considero un tanto excesivo, porque devendría, en cuanto a lo que es el jus puniendi del Estado, ceder precisamente esa parte en la que considero que el Estado debe ser muy celoso y muy cuidadoso en resguardar. Llegar hasta ese punto, Guatemala no está preparada como para llegar hasta esa conceptualización de lo que sería el penitenciarismo. En otros países podría realizarse, pero en Guatemala considero que no es el tiempo apropiado como para llegar hasta eso. Si bien es cierto, las concepciones de lo que es el derecho penal moderno devienen a que el derecho penal sea mínimo, porque sabemos que el derecho penal en sí no ha funcionado. El derecho penitenciario, que es como el hermano menor del derecho penal, tampoco ha funcionado. Las cárceles se encuentran hacinadas, los servicios que se les prestan a las personas privadas de libertad son muy limitados, no hay una verdadera rehabilitación y reinserción social en los privados de libertad. Todo ese cúmulo de funciones que el Estado, si bien es cierto, debe realizar y no lo ha hecho, nos lleva a pensar o llevó a algunos pensadores a pensar en un derecho penal mínimo.
delegando ciertas funciones a lo que podría ser el derecho civil, el derecho administrativo, un derecho administrativo sancionatorio y aún en este caso podría ser a lo que es la iniciativa privada para lo que son las cárceles. Considero que tal vez la estructura carcelaria si la pueda realizar entidades privadas, hacer todo el arquetipo estructural de una prisión, pero ya lo que es la prestación de la seguridad, del control y de la vigilancia debe prestarla lo que es el Estado. Aunque es bastante criticable la función que ha realizado el Estado porque no la ha realizado eficientemente, pero eso no podría conllevar a que se lo delegue a la iniciativa privada. Hay demasiadas personas privadas de libertad y lo que necesitan es una atención adecuada. Dentro de la legislación hay formas de darles esa atención y lo que tiene que hacer el Estado es plantearse políticas públicas que sean eficaces, que sean eficientes y que puedan realizarse. Dentro de ellas tenemos el régimen progresivo, que eche a andar lo que es el régimen progresivo para darle una mejor calidad de servicio a lo que es la persona privada de libertad y que la pena implique el tratamiento adecuado. Pero eso yo considero que solamente el Estado lo puede hacer. Al menos digamos que estamos en un inicio de lo que es el sistema penitenciario en Guatemala, a inicios de la ley del régimen penitenciario, y ya llegar a delegarlo a una función privada sería demasiado arriesgado. Por eso el Estado lo debe seguir cumpliendo y puede hacer que en un momento dado en donde ya se presten las condiciones lo pueda hacer, pero siempre debe estar muy celoso de lo que es el jus puniendi, porque si la sociedad le ha delegado precisamente por el pacto social la soberanía, se la ha delegado al Estado, y que el Estado lo deje en manos privadas, considero que de momento es muy riesgoso y es mejor que sea el Estado muy celoso en esa función. Entiendo que usted manifestó que el Estado pues no rehabilita y que tampoco reinserta a las personas por diversas razones. Dado que la función básica no se cumple, entonces quisiera que dentro del ámbito académico, para los doctorandos que nos están viendo y para los alumnos de licenciatura, nos dé usted un mensaje final de esperanza. ¿Qué podemos hacer o qué desde la academia estamos construyendo todos un marco teórico conceptual para que sea viable políticamente y pueda haber una rehabilitación y pueda haber una reinserción social? Porque uno cuando lee los diarios dice, bueno, las cárceles en Guatemala son universidades del crimen. Un mensaje, licenciada, para poder nosotros ponderar, usted que es estudiosa del tema. Muy bien, gracias. En este sentido, sí, las personas que hemos conocido lo que son las cárceles dentro de lo que es Guatemala, hemos podido observar precisamente que no hay rehabilitación, no hay reinserción social. La mayoría de personas privadas de libertad están en un ocio, y eso genera precisamente que tengan ideas para realizar más crimen. Considero que desde la academia cada uno podemos realizar algún tipo de accionar, de estudios, de propuestas de política penitenciaria para que exista un cambio y hacerlo de alguna manera efectivo desde el rol que podemos realizar. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunos modelos de gestión penitenciaria
y algunos son muy alentadores, muy esperanzadores, como el nuevo gestión de modelo penitenciario de las Naciones Unidas, el cual busca precisamente que exista cero ocio por parte de las personas privadas de libertad, buscándole una serie de actividades desde que amanece hasta que anochece, y que estas personas al estar ocupadas puedan en realidad considerar que están cumpliendo una pena, pero que son seres humanos, que son personas privadas de libertad. Lo único que tienen privado precisamente es la libertad, pero todo el demás cúmulo de derechos que les asiste como seres humanos los siguen teniendo. El derecho a la vida, el derecho a condiciones dignas, el derecho a la educación, a la salud, a la familia. Todos esos derechos los siguen teniendo como cualquiera de nosotros que nos encontramos en libertad. Entonces, todo el cúmulo de actividades les logra hacer que se planteen un proyecto de vida real y que lo puedan realizar desde dentro de la prisión, aprendiendo una actividad útil y productiva, y que la vayan a realizar también fuera de la prisión, ya cuando obtengan su libertad. O sea que sí hay forma. Lo que sucede es que el Estado tiene que tener como que la voluntad política de poner en marcha este tipo de actividades. En lo que es Fraijanes 1, mujeres, están realizando esa actividad de lo que es la política de cero ocio y de actividades que al principio las personas privadas de libertad puedan considerar que es duro, pero posteriormente, cuando ven los beneficios y cuando observan que en realidad están superándose, lo ven como algo productivo, como algo bueno, y lo podemos ver nosotros como algo alentador. Lamentablemente, pues el Estado no tiene el presupuesto como para llevar este nuevo modelo de gestión a todas las cárceles del país, por eso va paulatinamente, y lamentablemente cambian las autoridades penitenciarias y las autoridades del Ministerio del Interior, y eso hace que esas buenas prácticas y esas buenas políticas ya no continúen. Y eso es lo que se ha suscitado mucho en Guatemala. El cambio de autoridades genera que esa visión que traían los anteriores ya no la sigan teniendo, y las misiones también que se han propuesto ya no se realicen. Entonces, desde la academia nosotros podemos como proponer políticas y llevarlas a algunas comisiones dentro de lo que es el Congreso para un cambio a la legislación. Aunque déjenme decirle que la legislación es buena, lo que pasa es que necesita proyectos, planes realizables, proyectos reales, y especialmente que la sociedad se acerque más hacia lo que son los proyectos dentro de las prisiones, porque antes habían muchos proyectos dentro de lo que eran las cárceles del país, habían maquilas, había muchos talleres, y todo eso pues se ha ido perdiendo, y eso hace que las personas ya no estén trabajando, ya no estén realizando una función productiva, y eso genera, como bien lo mencionaba, doctor, que se dediquen a lo que es cometer crímenes, o cuando salen en libertad, cuando obtienen su libertad, consideren volver a cometer crímenes. Entonces, la tasa de reincidencia en Guatemala es muy alta, pero es porque no se ha buscado con políticas reales y eficaces y que sean viables, buscarles actividades a las personas privadas de libertad, que muchos, cuando les hemos ido a dar charlas de lo que es el régimen progresivo, la mayoría se entusiasman mucho. Lástima que no hay entidades como empresas privadas que quieran ir a que las personas privadas de libertad les presten sus servicios, pero tal vez concientizándolos de que son personas privadas de libertad, pero que merecen una segunda oportunidad, y que eso les va a servir mucho para tener un proyecto de vida y una actividad útil y productiva que de verdad los reinserte en la sociedad. Muchas gracias, licenciada Ingrid López.